En este capítulo vamos a revisar cómo se hace combinación de correspondencia teniendo una base de datos en Excel y un documento en Word. Es necesario que nuestra base de datos esté bien definida, como lo hemos visto en los puntos anteriores, de tal manera que tengamos los campos correspondientes a los que vamos a ubicar en nuestro documento en Word. Aquí tenemos un ejemplo, una base de datos que tiene nombres. Fíjense que aquí tenemos unos campos que, dependiendo del género, coloca un blanco o coloca una O. Vamos a mirar para qué nos sirve exactamente esta posibilidad del título. Y tenemos también un campo al final que corresponde al correo al cual le vamos a enviar la información. De esa manera podremos enviar el documento a las personas a través del correo electrónico. Es importante que para poder hacer la combinación, la base de datos tenga un nombre. En este caso tenemos base, que, que es el nombre de nuestra base de datos. Y cuando vamos a trabajar la combinación, la base de datos debe estar cerrada. Entonces cerramos. Y vamos a desarrollar la carta en Word. Tenemos un formato predeterminado en el cual nos permite tener el documento que nosotros vamos a utilizar. Aquí está predefinido, ustedes lo pueden desarrollar. Básicamente tiene una fecha y aquí tienen los datos que vamos a colocar. Fíjense que aquí lo que vamos a hacer es enviarle una carta personalizada a cada empleado donde le informamos algunos datos que él tiene en su archivo y en sus documentos que ha entregado a personal. En este caso vamos a tener el nombre, la cédula, la fecha de nacimiento, el subsidio de transporte, el número de hijos. Podemos tener cualquiera de los campos que tenemos en nuestra base de datos. Para iniciar, simplemente teniendo ya la carta, le decimos correspondencia. Y fíjense que aquí tenemos una serie de opciones que nos permiten definir la información que necesitamos combinar estando en Excel. Entonces aquí vamos a decirle seleccionar destinatarios, ¿sí? Podríamos escribir los datos aquí en el mismo Word, pero para eso y con el objetivo de tener nuestra base de datos en Excel y poderlos combinar, lo que hacemos es decirle usar una lista existente. Él nos pregunta que dónde está en nuestro disco, dónde está esa base de datos. Ubicamos la base de datos que acabamos de mirar, que es esta de aquí. Y inmediatamente le identifica los nombres que tiene esa base de datos. Recuerden que es base, la base de datos donde está la información, y ya automáticamente quedan encadenados Word y Excel. En este momento ya puedo insertar campos combinados, es decir, cualquiera. Si ustedes miran aquí, aquí están todos los campos de mi base de datos y lo puedo ingresar en cualquiera de estas opciones. Entonces, comencemos. Aquí tenemos la primera, señor. Como puede ser un hombre o una mujer, puede ser señor o señora. Por eso había un campo que era el título 1, que básicamente me traía o un blanco si es hombre o una A si es mujer. Ahorita miramos cómo funciona esa parte. Aquí será el nombre de la persona. Entonces aquí tenemos un nombre completo, quedará señor y el nombre completo. Podemos colocar la ciudad o el centro que es básicamente el centro de costo. Y si quisiéramos también podríamos colocar la ciudad. Colocamos la ciudad. Bien. Luego viene aquí estimado o estimada. Por eso entonces también tenemos un campo que es título 2, que me identifica una O o una A. Colocamos un espacio en blanco
y ponemos el nombre de la persona. Eso va a ser personalizada nuestra carta. Le colocamos los dos puntos y luego viene, a continuación encontrará la información. Entonces vamos a colocar el nombre, insertamos el nombre completo, luego podemos colocar aquí la cédula, fecha de nacimiento, ubicamos la fecha de nacimiento, aquí está la fecha de nacimiento, le vamos a informar cuánto es su subsidio de transporte, aquí está el subsidio de transporte y el número de hijos que tiene registrados en la base de datos. Aquí está el número de hijos. Bien, ya tenemos toda la información. Si nosotros queremos mirar cómo está la información, fíjense que aquí dice vista de previa de resultados, aquí está en el registro número 1, podemos mirar el último, tenemos 80 registros, que es el número de registros que tiene la base de datos, volvemos al primero, y si queremos ver cómo quedó, fíjense que aquí, este es el primer registro, señor Gonzalo Quintero Díaz, ventas Cali, estimado Gonzalo, a continuación encontrará y está la información correspondiente a esa persona, ¿sí? Su cédula, su subsidio, etc. Si queremos seguir mirando, tenemos las otras personas que están en esa base de datos. Fíjense que para cada uno, miremos a ver, este señor, miremos una aquí, señora, fíjense que coloca la A, Cecilia Lara Muñoz, Ingeniería, Cali, estimada Cecilia, aquí también hay una A y una O, dependiendo si es hombre o si es mujer. Estimada Consuelo, miremos aquí, estimado Carlos, etc. Bien, tenemos una situación un poco, y es que aquí tenemos la información, pero fíjense que está sin formato. A pesar de que en la base de datos en Excel está en formato, cuando la trae sin formato. Vamos a ver cómo podemos modificar esa información y ponerle el formato que queremos. Cuando es un número, como en este caso que le queremos poner separación de miles, nos colocamos sobre el dato, le decimos clic derecho, y aquí hay una cuestión que dice activar o desactivar códigos de campo, ¿sí? Entonces fíjense que aparece una instrucción que dice que está haciendo mezcla con cédula, y lo que debemos hacer es colocar este formato. Le ponemos backslash, como son números, entonces le decimos que es un número y luego le decimos número, 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 coma, número, número, número. Eso me va a indicar que lo va a dividir con miles y comas. La fecha también puede ser modificada. Le vamos a colocar y la fecha es, le colocamos backslash arroba, que le indica que es una fecha, y entre comillas le ponemos, si queremos que aparezca por ejemplo 25 de octubre de tal año, entonces le colocamos 2 días, 2Ds para el día, entre comillas sencilla, que es esta de aquí, podemos poner la palabra de, la comilla sencilla, ahí estaría 25D, ponemos el mes, con 4 M's, ¿sí? O sea 25 de octubre, ponemos nuevamente la comilla de y colocamos el año con 4 Y's. Un poco complicado, pero es la forma de modificarlo. Si queremos ponerle el signo pesos, entonces aquí por ejemplo el subsidio de transporte hacemos lo mismo, activamos, le colocamos backslash número y entre comillas le colocamos el signo pesos, coma, perdón, espacio, número, 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 coma, número, 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 y si queremos decimales, punto, número, número, cerramos, ¿sí? El número de hijos pues no necesita formato. Miremos si nos funciona, ¿sí? Fíjense aquí, tenemos la misma información pero ya con formato. 52, 7 de septiembre del 53, 55,000 pesos. ¿Sí? Aquí tenemos a Yolanda que no tiene, 0 pesos. Raúl Hernández no tiene subsidio de transporte, este sí tiene subsidio,
Fíjense que me quedó un punto. Podemos modificar esa información. Seguramente por lo que tenemos decimales, si no queremos que aparezcan decimales, ponemos así. Volvemos a mirar. Miremos uno que no tiene. Ya solamente me aparece el signo pesos. Bien, espero, vamos a mostrarles, les voy a dejar un pantallazo de los formatos para que tomen nota de cómo se manejan los formatos para la combinación de correspondencia. Aquí están cada uno de los formatos que utilizamos y la manera de escribirlos. Espero. Bien, vamos nuevamente a nuestra carta en Word y vamos a ver cómo hacemos la combinación. Una vez que ya tengo todo el formato escrito, aquí ya me van a salir los 50, también podría editar y decir bajo un filtro que solamente se los envíe a los de una ciudad o a las de cualquiera de los campos, pueden ser filtrados de la misma manera que lo hacíamos en Excel, ¿sí? Aquí podríamos mandárselo solamente a los ingenieros o se lo podríamos mandar, entonces simplemente hago la selección y lo puedo obtener de esa manera. Para terminar, entonces le decimos finalizar y combinar y tenemos las opciones de imprimir los documentos, que es mandarlos a una impresora o a un archivo, donde me queda para cada persona una carta, un documento, o lo puedo mandar por correo electrónico, donde básicamente le digo aquí para, y entonces debo colocar el campo donde está el correo, en este caso él identificó que es el email, se llama así el campo en mi base de datos, aquí le puedo poner un asunto, y posteriormente lo puedo decirle que lo quiero como texto sin formato dentro del mismo correo, como un HTML o como datos adjuntos donde me manda un archivo de Excel de Word junto con ese, y lo mismo lo puedo mandar para varios registros, bien sea al actual, a todos o de uno a otro. Bien, aquí no lo va a mandar porque me lo estaría enviando a unos que no existen. De esa manera se envía este correo para todas las personas por email y las personas lo recibirán de una manera personalizada. Bien, espero que les haya gustado la posibilidad. Es una opción bastante interesante que nos permite la combinación de correspondencia. Nos vemos en un nuevo capítulo.